Muchas gracias, muy amables. Entonces me confirman que sí está bien nuestro sonido y nuestra imagen. Entonces permítame, me presento. Mi nombre es Carlos Mario Garzón Ospina, docente del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, y estaré el día de hoy a cargo de la charla de nuestro seminario de grupo. Nuestra charla del día de hoy tiene que ver sobre la caracterización por difracción de electrones retrodispersados en el microscopio electrónico de barrido, usada para analizar el desgaste erosivo por cavitación en aceros que tienen alto contenido de nitrógeno. Esta charla tiene como autores el profesor André Paulo Chichín, el profesor Dairo Hernán Mesa y mi persona, Carlos Mario Garzón, aunque varias personas pues colaboraron a lo largo de los años para poder hacer posible este trabajo. Menciono en particular a José Francisco dos Santos, que en paz descanse, quien desarrolló su disertación de maestría en estas temáticas, a Herbert Thoma, que desarrolló su trabajo de grado en estas temáticas, eh, gracias a ellos. Les recuerdo, los días viernes a las 4 de la tarde, hasta nos quedan más 2 semanas después del día de hoy, ¿sí? A partir del día de hoy, más otras 2 semanas, los días viernes a las 4 de la tarde, no duden en venir, están siempre cordialmente invitados. Y a partir del próximo semestre, cuando tengamos la fecha y día oportunamente, yo les avisaré cuándo nos reuniremos, tal vez los viernes a las 4, pero estará por confirmar. Yo les avisaré oportunamente. Siempre serán cordialmente invitados. Por favor, no dejen de visitarnos. Como les decía, mi nombre es Carlos Mario Garzón Ospina, soy profesor en dedicación exclusiva del Departamento de Física. No duden en contactarme cuando así lo requieran. En estos tiempos de confinamiento por la pandemia, pues el medio más expedito para contactarme es un email o eventualmente una llamada telefónica. El próximo semestre no sabremos si todavía continuaremos en este confinamiento o no, pero esperamos desde el fondo del corazón que en el año 2021 podamos retornar al campus. La charla del día de hoy tiene que ver con caracterización por difracción de electrones retrodispersados, que también es denominada EBSD, por su sigla en inglés Electron Backscattering Diffraction, difracción de electrones retrodispersados. Una técnica que se usa para analizar la cristalografía de los materiales en el microscopio electrónico de barrido. Usaremos esa técnica para analizar el desgaste erosivo por cavitación, también denominado aquí CE Cavitation Erosion. El desgaste erosivo por cavitación afecta a muchos sistemas en ámbitos hidráulicos y entonces usaremos la técnica de SB para analizar ciertos de los mecanismos de ese desgaste. La charla del día de hoy está centrada en los aceros aleados con nitrógeno y en particular los aceros inoxidables, es decir, aleaciones de cromo, nitrógeno, níquel y hierro, o también llamados HNS, ¿no es cierto? Aceros HNS, aceros aleados con nitrógeno. En particular, la charla del día de hoy trata sobre una anisotropía del desgaste a nivel de las estructuras cristalinas o al tamaño de grano en este tipo de aceros. Entonces eso nos lleva a que la charla esté dividida en 6 secciones, como les presento aquí en esta diapositiva. Una primera sección dedicada al estudio del desgaste erosivo por cavitación, una segunda sección dedicada a que estudiemos los aceros inoxidables aleados con nitrógeno. Luego estudiaremos las generalidades de la difracción de electrones retrodispersados en el microscopio electrónico de barrido. Y seguido comenzaremos con el trabajo propiamente dicho, que tiene que ver con una anisotropía. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Nosotros encontramos que cierto tipo de límites de grano son más susceptibles a dañarse primero y a dañarse más intensamente que otros. Esos límites de grano son las maclas. Nosotros encontramos que ante este tipo de daño las maclas son más susceptibles a dañarse, en primer lugar, y más intensamente que los demás tipos de límites de grano. También nosotros encontramos que ciertas orientaciones cristalográficas para esos granos
son más susceptibles a dañarse que a otras. A eso lo llamamos una anisotropía. Entonces vamos a presentar resultados de esa anisotropía caracterizada por microscopía electrónica de barrido y también asistido ese análisis por difracción de electrones retrodispersados. Y finalmente, pues llegaremos a las conclusiones que de hecho ya se las acabé de mencionar, ya saben cuáles son las conclusiones de este trabajo. Las conclusiones son que en ese tipo de desgaste para los aceros inoxidables austeníticos aleados con nitrógeno, las maclas son más susceptibles a daño que los otros tipos de límites de grano y que las direcciones cristalográficas con ciertas texturas son más susceptibles que las otras. Esas son las conclusiones y eso es lo que les mostraré el día de hoy. ¿Cuál es mi compromiso? Mi compromiso es que hasta el final de la charla del día de hoy usted va a entender el por qué ciertos límites de grano son más susceptibles que otros a dañarse en este tipo de desgaste y el por qué ciertas direcciones cristalográficas son más susceptibles a dañarse que otras en este tipo de desgaste. Ese es mi compromiso, como también es mi compromiso que usted entienda el por qué nosotros desarrollamos este trabajo, cuál fue la motivación para desarrollar este trabajo y que entienda cómo fue la estrategia que usamos para poder llegar a esas conclusiones. Entonces, entrando en materia, pues comencemos hablando del desgaste erosivo por cavitación. Ni todo desgaste erosivo se da por cavitación, ni toda cavitación genera desgaste erosivo, ¿no es cierto? Parecieran como dos gemelas, pero en realidad son dos cosas diferentes. La cavitación es un fenómeno que ocurre en sistemas hidráulicos, en líquidos, donde una burbuja de vapor de ese líquido implosiona, es decir, súbitamente colapsa. Y como consecuencia de esa implosión, de ese colapso, pues eso genera ondas de choque, microchorros, etcétera, que afectan las superficies de los materiales que estén cercanas a ese fenómeno y esa afectación se da en una erosión de ese material. Entonces, tenemos un fluido, tenemos un líquido, en ese líquido localmente la presión cae mucho por debajo de lo que llamamos la presión de vapor. La presión de vapor es un parámetro de la termodinámica del equilibrio que define para una dada temperatura y para una dada cantidad de materia cuál sería la presión que me lleva al equilibrio entre el vapor y el líquido. Entonces, cayendo por debajo de la presión de vapor, que recuerden, eso depende de la temperatura, existe la posibilidad de que se nuclee una burbuja de vapor de ese material. No quiere decir que si cae un poco por debajo de la presión de vapor, inmediatamente se va a nuclear la burbuja. Necesita caer bastante por debajo de esa presión y necesita un tiempo para que eso ocurra. ¿Cómo sucede eso en los sistemas hidráulicos? En los sistemas hidráulicos de fluidos incompresibles, cuando la velocidad del fluido aumenta mucho, la presión cae. Entonces hay sistemas hidráulicos, por ejemplo en válvulas, por ejemplo en rotores de una bomba, por ejemplo en un rotor de un barco. Ciertas regiones del fluido están sometidas a una velocidad muy elevada y en esas localizaciones la presión cae mucho, cae por debajo de la presión de vapor. Eso permite de que se nucleen y de que crezcan burbujas de ese vapor, de ese material. Luego, en esa misma región, la presión después puede aumentar súbitamente o esa burbuja puede viajar en ese fluido y llegar después a otra región donde la presión sea muy elevada. Eso hace que esa burbuja se torne inestable y colapse súbitamente, de que implosione. Sería algo parecido como cuando una bomba, un globo de látex explota, pero aquí sería al revés. Implosiona, colapsa, ¿no es cierto? Como consecuencia de esa implosión, pues se producen varios tipos de ondas de choque. Entre ellas, pues hay unas ondas de choque elásticas en el fluido que se propagan. Ciertamente ellas van perdiendo intensidad a medida que yo me alejo del punto de generación, pero si ese fenómeno ocurre cerca a una superficie del material,
pues ese material va a degradarse, va a desgastarse por causa de esa onda. Adicionalmente se pueden producir también microchorros. Esos microchorros pueden incidir sobre las superficies del material y desgastarlo. También se pueden producir picos de temperatura, también se puede impulsar partículas que haya en el fluido, ¿sí? Como por ejemplo en un rotor de una bomba hidráulica. En nuestro país el 90 y tanto por ciento de la energía eléctrica se produce con esos rotores en turbinas hidráulicas, ¿no es cierto? Y allí puede haber sedimentos. Entonces esos sedimentos también se pueden impulsar con velocidad hacia el material y erosionar el material. Entonces, por causa de esa implosión, de esa cavitación, se generan fenómenos que hacen que la superficie del material esté sometida a tensiones mecánicas. A tensiones mecánicas muy intensas que pueden llegar a erosionar el material. Tenemos aquí un ejemplo de una turbina, de un ala erosionado por causa de esa cavitación, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo esa cavitación pues va damnificando el material. Ciertamente la primera medida que se toma en estos sistemas pues es una medida de diseño. La persona que hace el proyecto mecánico pues hace un diseño para que esto no ocurra, ¿no es cierto? Hace un diseño para que eso no ocurra. Pero a veces pues es imposible evitarlo en un 100% y entonces va a venir a ocurrir. Otra estrategia que se toma es en el propio funcionamiento de esos sistemas, se monitorean en lo que los ingenieros llaman en tiempo real. Cuando hay cavitación sobre el sistema y el sistema se desgasta, la forma como el sistema vibra en su funcionamiento varía. Entonces el ruido que esa vibración produce en el funcionamiento varía. Entonces los ingenieros acostumbran a monitorear ese ruido, esa vibración, y cuando notan diferencias en ese ruido, en esa vibración, pues paran los sistemas y toman medidas correctivas para que eso no ocurra. Pero a veces eso no es suficiente, ¿no es cierto? Otra estrategia es el mantenimiento predictivo, es decir, tan pronto la cavitación está comenzando a ocurrir, cuando se detecta, pues o se cambian las partes o se cambian los diseños del sistema. Otra estrategia que se acostumbra a usar mucho es el mantenimiento correctivo, es decir, a esta turbina se le desbasta esta parte desgastada y con un método de soldadura se le hace un recubrimiento duro. Con un método de soldadura se rellena la forma original y se le hace un recubrimiento duro en estas partes que están desgastadas. Recubrimientos que son más resistentes a la cavitación que el propio material original, ¿no es cierto? Serían las estrategias más comunes que se usan para mitigar este problema. Y la otra estrategia, que es la que yo les traigo el día de hoy, pues consiste en desarrollar su material para que él sea tan resistente cuanto posible a ese daño. Es decir, para que ese daño se demore mucho a llegar a un punto que provoque esta pérdida de material que estamos viendo en esa foto, ¿no es cierto? Para eso, pues tenemos un material que se usa mucho en esos sistemas, pues son los aceros convencionales, los aceros que llamamos al carbono. Otro material que se usa mucho son los aceros inoxidables. Se usan mucho, sobre todo los aceros inoxidables martensíticos, aunque no son los mejores. Son mejores los aceros inoxidables austeníticos, como por ejemplo tenemos aquí el 304. A veces se usa el 316, pero tiene un desempeño un poco peor, a pesar de que es más costoso, entonces no se usa tanto. Se usa más el 304 por sobre los aceros martensíticos. Como les ponía el ejemplo, en Colombia más del 90% de la electricidad se produce en estas estaciones hidráulicas y allí usan principalmente aceros martensíticos. Profesor, pero déjame ver, tú acabas de decir que el austenítico es mejor que el martensítico, porque ellos usan el martensítico. No, no, no. El austenítico es más resistente al desgaste erosivo por cavitación que ese martensítico, pero es que no es el único fenómeno de desgaste que esos sistemas están involucrados. De hecho, una parte muy importante es que allá hay sedimentos y hay erosión por causa de esos sedimentos, y el acero martensítico es más resistente a la erosión por esos sedimentos que el austenítico, ¿no es cierto?
Entonces este tipo de daño es bastante común cuando comienza a haber cavitación, porque esos aceros martensíticos o esos aceros que no son aleados no son tan resistentes a la erosión por cavitación. Pongo aquí, por ejemplo, la tasa de desgaste en un ensayo patronizado para el acero común y para el acero austenítico. Hace unos 15 años o unos 10 años para acá, ya hay en el mercado disponibles unos aceros aleados con nitrógeno que aumentan bastante la resistencia al desgaste, a varios tipos de desgaste, con relación a este acero convencional, que mejoran bastante su resistencia a la corrosión con relación a este acero convencional. Ciertamente, pues en nuestro mercado local este tipo de aceros no se consiguen, todavía son aceros que hay que importarlos, pero son bastante usados. Entonces ustedes ven que su tasa de desgaste con relación al acero convencional disminuye bastante, ¿no es cierto? Tiene una tasa de desgaste que hace que dure, para obtener el mismo desgaste, dure 2.8 veces más que un acero austenítico convencional. O tenemos recubrimientos duros, como les dije, por ejemplo, los recubrimientos a base de cobalto son los más usados. Por ejemplo, el Stellai es bastante usado, que hace que la tasa de desgaste disminuya bastante comparada con ese acero que tomamos como referencia, haciendo que para alcanzar el mismo grado de desgaste tenga que pasarse casi 8 veces más de tiempo de servicio, ¿no es cierto? Entonces aumenta bastante. Y hay otros también de la línea de estos cobaltos que pueden ser inclusive desempeños mayores que este, que no son materiales que usted consigue en volumen, sino que básicamente son recubrimientos duros, recubrimientos que se hacen principalmente por técnicas de soldadura o por técnicas de láser, ¿no es cierto? Llegando a ser inclusive hasta unas 25 o 30 veces más resistente que este acero convencional. Mismo así, estos materiales son los que más se usan en la mayoría de sistemas y no tanto estos, ¿no es cierto? Este por su costo y este porque básicamente es para hacer recubrimientos duros, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en la presentación del día de hoy en esos aceros austeníticos y martensíticos inoxidables. Se han desarrollado a lo largo de los años muchos diferentes sistemas experimentales para determinar la resistencia a la cavitación de diferentes materiales. Se han desarrollado sobre todo sistemas que se parecen mucho a los sistemas en los cuales el material va a ser usado en la vida real, como por ejemplo tubos de Venturi, como por ejemplo rotores de bomba, como por ejemplo válvulas, como por ejemplo tubos, donde a propósito se diseña para que haya regiones donde la velocidad del fluido aumente mucho, se formen estas burbujas de fluido del material que les mencioné, ocurra la implosión, la cavitación y ocurra el desgaste, ¿no es cierto? Los ingenieros casi siempre quieren mucho ensayar sus materiales en condiciones parecidas a las aplicaciones que van a desarrollar. Eso tiene grandes inconvenientes. El primer gran inconveniente es la intercambiabilidad de los datos. Los datos obtenidos de esa manera ciertamente sufren de poca capacidad de ser intercambiados. La otra es la falta de homogeneidad de los ensayos. Este tipo de sistemas, a medida que se van desgastando, pues el ensayo va cambiando su severidad. Entonces, aunque yo use el mismo sistema, pues cada vez que hago un ensayo, en realidad estoy haciendo un ensayo diferente. El otro gran problema es la homogeneidad en toda la muestra, ¿no es cierto? Son sistemas que no tienen grande homogeneidad, entonces la severidad de ese desgaste en una región de la muestra es diferente a la severidad de ese desgaste en otra región de la muestra. Por eso muchos investigadores usamos un ensayo de laboratorio que no se parece a las condiciones que el material va a sufrir en servicio, pero que tiene la gran ventaja de ser reproductible, tiene la gran ventaja de ser homogéneo en todo lo largo del área de la muestra, ¿no es cierto? Y eso consiste en la cavitación por ultrasonido. Y hay inclusive una norma que regula cómo se debe hacer este tipo de procedimiento. Entonces tenemos eh, un elemento de titanio que oscila a grandes frecuencias, 20 kHz,
y una amplitud más o menos grande, 40 micrómetros, entró del fluido y esa oscilación genera cavitación. Entonces no es parecido a lo que ocurre en servicio, pero por causa de su reproductibilidad, por causa de su homogeneidad, entonces los investigadores pues lo hemos preferido bastante más que aquellos métodos que se parecen a lo que ocurre en servicio. Aquí les muestro el sistema que nosotros usamos en esta investigación, donde tenemos, como les decía, el sonetrodo aquí, hecho de titanio, que oscila, como les mencioné, dentro del fluido generando cavitación. Aquí este brazo que les muestro es un brazo que usamos nosotros para poner la muestra. En realidad, la norma que les mencioné, la norma STM G32, dice que la muestra se debe enroscar aquí al final del sonetrodo, ¿no es cierto? La muestra vaya enroscada allí. Pero nosotros preferimos usar una configuración donde ponemos la muestra cerca de ese sonetrodo que oscila a 1 milímetro de distancia, cerca lo que llamamos un ensayo indirecto. Nosotros preferimos el ensayo indirecto por facilidad de preparación de la muestra y de acompañamiento en el microscopio electrónico de barrido durante los diferentes tiempos de ensayo. Entonces lo que hacemos es que la ensayamos aquí por un tiempo, la sacamos, la limpiamos, la medimos su masa, la llevamos al microscopio. Volvemos, la colocamos, ensayamos más tiempo, la sacamos, la limpiamos, le medimos su masa, la llevamos al microscopio y así sucesivamente. Este sería un esquema de este sistema para aquel que quiera construirlo, pues pueda tener los datos aquí para su construcción, ¿no es cierto? Este sería el ensayo erosivo por cavitación que nosotros realizamos. La segunda parte, les recuerdo, sería sobre los materiales que utilizamos. Utilizamos aceros con alto contenido de nitrógeno, aceros inoxidables, High Nitrogen Stainless Steel, aceros inoxidables con alto contenido de nitrógeno. ¿Por qué adicionarle nitrógeno a los aceros? Si usted le adiciona nitrógeno a un acero, sin que ese nitrógeno forme precipitación de nitruros, usted va a generar un mecanismo de endurecimiento llamado endurecimiento por solución sólida. Ese endurecimiento por solución sólida puede mejorar algunas propiedades. Los mecanismos de endurecimiento pues tienen ese problema que usted mejora algunas propiedades y empeora otras propiedades, ¿no es cierto? Eso es bastante típico, como por deformación plástica, como por refinamiento de grano, como por dispersión de segundas fases, etcétera, etcétera. Estos mecanismos de endurecimiento siempre tienen ese balance entre mejorar la resistencia mecánica, la dureza, la resistencia a tracción y empeorar ya sea la tenacidad, ya sea la ductilidad. Resulta que el endurecimiento por solución sólida de nitrógeno es un endurecimiento que lleva a mucho aumento de dureza con poca pérdida de ductilidad. Entonces, por eso es un mecanismo bastante apreciable, bastante apetecido en los aceros más modernos, ¿no es cierto? Ahora, agregar nitrógeno al acero tiene la gran limitación, como les decía, de que ese nitrógeno tiene una gran tendencia a formar precipitación de nitruros. Y si estamos hablando de aceros inoxidables, son materiales ricos en cromo. Esos nitruros van a ser ricos en cromo. Eso va a hacer que cerca a esos nitruros haya una región empobrecida en cromo, la cual es muy susceptible a corrosión. Entonces es un gran reto ingenieril agregarle ese nitrógeno a esos aceros sin que se formen esos nitruros, ¿no es cierto? Como les decía, el mecanismo es básicamente por solución sólida, pero el nitrógeno ocupa puntos reticulares muy diferentes al cromo, al níquel, al hierro. El cromo, el níquel y el hierro están en puntos reticulares que llamamos las posiciones sustitucionales, mientras que el nitrógeno está en lo que llamamos los intersticios. Eso hace que la dinámica de interacción entre las dislocaciones y el nitrógeno sea muy diferente a que si este fuese un elemento sustitucional. Y eso es lo que lleva a las particularidades de ese endurecimiento por nitrógeno que no se pueden conseguir con otro tipo de elementos en solución sólida.
Pero además de que el nitrógeno quiere formar nitruro, nosotros sabemos muy bien que el nitrógeno quiere formar moléculas y formar gas, o lo que llamamos evolución. Entonces ese es un gran reto que lleva a que sea difícil obtener esos materiales, ¿no es cierto? Nosotros con esos aceros inoxidables ricos en nitrógeno, nosotros probamos si el endurecimiento por solución sólida afecta mejorando o empeorando la resistencia a la cavitación, a la erosión por cavitación, perdón, si el endurecimiento por trabajado a frío mejora o empeora la resistencia a la erosión por cavitación, si el endurecimiento por refino de grano, o si adaptar la microtextura a una microtextura específica afecta a eso. Y nosotros vimos que cualquier uno de estos tres mecanismos de endurecimiento, estudiamos hasta 1.2% en masa de nitrógeno, probablemente si tengas más que eso pues no funcione. Estudiamos hasta 100% de reducción en área en el trabajo a frío, probablemente si tengas un grado mayor que eso pues no funcione, y estudiamos refino de grano hasta aproximadamente 5 microns, ¿sí? Cualquiera de ellos mejora la resistencia a la erosión por cavitación. Además de eso, si usted optimiza la microtextura, mejora aún más esa resistencia a la erosión por cavitación. Es esta partecita de aquí la que discutimos en la charla del día de hoy, ¿no es cierto? En esta parte de aquí muchas otras personas trabajaron, otras que no hacen parte de este trabajo. Menciono solo un par, como la tesis que hizo el profesor Alejandro Toro, la tesis que hizo la profesora Diana. Bueno, varias, pero nosotros vamos a centrar aquí en la parte de la textura. Repito, la conclusión que nosotros vimos es que para esas condiciones, mientras más duro, mejor, para esa resistencia a la cavitación y erosión. Ahora, ten mucho cuidado, que ya he visto muchas personas extrapolando eso. Por ejemplo, el acero inoxidable martensítico es mucho más duro que el acero inoxidable austenítico. Cualquier cosa es más dura que el acero inoxidable austenítico. No quiere decir eso que el acero inoxidable martensítico sea más resistente a la erosión por cavitación que el acero inoxidable austenítico. No, no quiere decir eso. Entonces, por favor, ten cuidado al extrapolar esa regla general. La estructura importa, ¿no es cierto? E importa mucho, de hecho. De hecho, si nos preguntásemos por qué se hundió el Titanic, pues muchos responderían que el Titanic se hundió por un problema en la planeación del viaje, otros dirían que lo hundió un témpano de hielo, un iceberg, etcétera, etcétera, ¿sí? El ingeniero diría, si lo hubiesen hecho de acero inoxidable austenítico, pues él no se hubiese hundido. Él se hundió porque estaba hecho con un material, un acero que no era austenítico, ¿no es cierto? Entonces ten cuidado, no pienses que cualquier material más duro que otro es mejor para el desgaste de algún tipo, no, no. Hay demasiadas particularidades en eso, ¿sí? En particular, los aceros martensíticos y los aceros ferríticos son pasibles de tener fragilidad. Y esa fragilidad hace que durante la cavitación ellos no sean tan buenos como el acero austenítico, que no tiene esa temperatura de transición dúctil frágil, ¿no es cierto? Por eso les decía que si hubiesen hecho el titánico con ese austenítico, pues no se hubiese hundido, porque él no tendría esa fragilidad inducida por el enfriamiento y él hubiese aguantado el choque con el témpano de hielo sin haber sufrido ese daño que sufrió. Bien, como les decía, nuestra presentación tiene que ver con la caracterización por electrones retrodispersados. Entonces, por favor, permítame, yo les recuerdo algunas de las bases de la técnica de difracción de electrones retrodispersados. Les muestro algunos ejemplos que trabajamos en nuestra investigación y les hablo exactamente qué medidas hicimos para nuestra investigación. Entonces les recuerdo, en el microscopio electrónico de barrido, el haz de electrones, aquí observamos la pieza polar, esta sería la pieza polar, el haz de electrones viene por aquí, y aquí tenemos la muestra, aquí tenemos el portamuestra. Esta muestra está inclinada 70 grados con relación a esta línea de aquí, ¿no es cierto? Esta muestra con relación a esta línea la tenemos inclinada un ángulo de
70 grados. ¿Sí? Bien. Entonces esos electrones inciden sobre la muestra muy superficialmente, demasiado superficialmente, se genera interferencia constructiva obedeciendo la ley de Bragg de esas ondas llamadas electrones. Esa interferencia constructiva genera patrones de difracción. Entonces se coloca una tela de fósforo aquí, se coloca una tela de fósforo donde se proyectan esos patrones de difracción. Son patrones de difracción hay una dispersión no elástica, una dispersión inelástica. Entonces esos patrones de dispersión no elástica o inelástica forman unas bandas que llamamos bandas de Kikuchi o unas líneas que llamamos líneas de Kikuchi o un patrón de difracción que llamamos patrón de Kikuchi. Patrón que fue observado primero en microscopio electrónico de transmisión hace ya varias décadas, pero que en las últimas décadas pues ha tomado un gran uso en el microscopio electrónico de barrido. Entonces, como estamos hablando de una dispersión inelástica, fuertemente inelástica, no vamos a ver aquellos puntos característicos de un patrón de difracción de electrones, de una dispersión elástica, sino que vamos a ver estas líneas que vienen de los conos de difracción que de allí se generan. Entonces, por causa de esa dispersión y esa interferencia constructiva o destructiva, se forman esas líneas que aquí en nuestro teléfono celular inteligente estamos viendo que van cambiando a medida que yo voy rotando el cristal. Entonces yo puedo usar esas líneas se intersectan en ejes que llamamos ejes de zona. Entonces yo puedo usar esas líneas como carreteras dentro del cristal para yo saber cuál es la orientación de ese cristal. Además de eso, cada tipo de cristal tendrá un tipo de difracción de patrón de estas líneas característicos, ¿no es cierto? Entonces, además de poder saber cuál es la orientación, pues yo podré también saber qué fases están allí involucradas, ¿no es cierto? Difracción de electrones retrodispersados. Como les decía, esto se debe a que el cono de difracción, como es una dispersión inelástica, pues él no es bien fino, sino que él se ensancha y podemos entonces ver ese ensanchamiento en la pantalla, ¿no es cierto? Aquí y formando estas líneas que llamamos bandas, se llama banda porque tiene un espesor, se llama línea porque en el centro de esa banda pues hay una línea, líneas o bandas de Kikuchi. Este sería el patrón que se forma, ¿no es cierto? Este sería el patrón. Ahora, para un computador analizar este patrón y indexar la fase, indexar la dirección cristalográfica, es un poco complicado, un poco difícil. Los computadores todavía no saben muy bien mirar a bandas y a líneas. Entonces lo que hacemos es que echamos mano de la transformada de Hooke. A través de la transformada de Hooke, una línea en el espacio de Hooke, una línea en el espacio directo será un punto en el espacio de Hooke, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es que a la imagen del patrón, a esta imagen, le aplicamos la transformada de Hooke y esta sería la imagen transformada. Entonces tenemos aquí la imagen captada en la tela de fósforo y esta sería la imagen de esa transformada de Hooke. Ahora en la transformada de Hooke es bastante más fácil identificar las bandas porque como les dije ahora aparecen como puntos brillantes y el computador sí sabe bastante bien identificar puntos brillantes. Por ejemplo, en este caso le pedí que me identificase los 8 puntos brillantes que más nítidamente se observan, ¿no es cierto? Entonces él me identificó esos 8 puntos. Y si le aplicamos la transforma de Hooke inversa a esos 8 puntos, pues entonces yo voy a tener 8 líneas. Esta línea será la equivalente de este punto, esta línea será la equivalente de este punto, esta línea y así por delante, ¿no es cierto? Y ya con 8 bandas, pues hay una solución única a cuál es la orientación del cristal. Entonces yo superpongo mi orientación única del cristal sobre el patrón original y miro qué tan bien cuadra o qué tanto se dispersa de allí. Por favor, no te asustes. Hasta hace unos 15, 20 años atrás, todos estos eran procesos que los cristalógrafos hacíamos a mano. Hoy en día, los computadores pues hacen todo este proceso por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que saber es cómo sentarnos y cómo apretar un botón allí que dice haga las cosas por mí.
pero esto es lo que él va a hacer, ¿no es cierto? Es de esa forma que él las va a indexar. Una aplicación bastante obvia, entonces, es para un análisis puntual. Yo en una región pequeña de la muestra, que a veces acostumbramos a llamar un punto, pues puedo hacer un análisis y, por ejemplo, aquí yo puedo ver, esto es un acero militar, donde aquí tenemos un nitruro de titanio sobre ese acero militar. Entonces yo puedo ver aquí el patrón de difracción al lado del nitruro o el patrón de difracción justo en el nitruro, identificarlo. Esta técnica se usa absurdamente combinada con la técnica EDS, ¿no es cierto? La técnica de microanálisis química EDS. Los sistemas vienen hoy en día todos siempre acoplados, y entonces en el mismo mapa que haces de EDS puedes hacer el mismo mapa en EBSD y cruzar las dos informaciones, ¿no es cierto? Entonces, con la información de composición química y la información cristalográfica, yo puedo definir cuáles son mis fases y estudiar las relaciones de orientación entre ellas, ¿no es cierto? Esa es una aplicación bastante directa, que la llamamos análisis puntual. Otra aplicación pues consiste en hacer un mapeamiento. Entonces yo defino una malla en una región, la divido en muchos punticos y hago un mapeamiento en esa malla, y entonces el computador a cada punto hace esto a cada punto, y luego entonces me permite generar una gran infinidad de posibles mapas que me permiten estudiar allí las morfologías, las cristalografías, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí sería el contraste de las bandas. Este mapa es generado por el contraste de las bandas, es decir, estas bandas, qué tan nítidas se ven o qué tan poco nítidas se ven, y ese valor lo mira, vemos aquí, este es el mismo acero militar del ejemplo anterior, un acero de un armor steel, un acero de blindajes, ¿cierto? El mismo acero de blindajes que tiene martensita y vainita, y vemos aquí cómo los granos, se puede ver la topografía por causa de que en ciertas regiones ese contraste de fase es muy malo y en otras regiones ese contraste de fase es muy bueno. Y aquí yo puedo reconstruir las direcciones cristalográficas de acuerdo a este análisis, y entonces decirle que aquellas direcciones que están cerca al eje de zona, paralelo a ortogonal, perdón, a la superficie de la muestra con 1,0,0 o el eje de zona 1,11 o el eje de zona 1,0,1,0,1, perdón, me las pinte de diferentes colores. Eso quiere decir que esta región, el cristal está con sus planos 1,0,1 casi que paralelos a la superficie de la muestra, mientras que en esta región el cristal está con su plano 1,0,0 casi paralelo con la superficie de la muestra, y esta región está con sus planos 1,1,1 casi paralelos con la superficie de la muestra, y así por delante. Puedo también hacer mapas de desorientación, es decir, que tanto están desorientados unos cristales con relación a los otros, ¿no es cierto? Y asignarles un índice de esa desorientación, como lo puedo ver aquí, ¿sí? Este ya es un acero diferente, este es un acero martensítico, de esos que se usan comúnmente en las turbinas para cavitación. O puedo dibujar la función de distribución de orientaciones, o ODF, ¿no es cierto? La ODF pues es un espacio tridimensional, un espacio de Φ1 y Φ2, ¿sí? Imaginémonos un grande pantajado. Entonces yo tengo ese espacio tridimensional y yo puedo hacer cortes, como si hubiese cogido algunas tajadas de ese pantajado, y mirar para analizar si los cristales están orientados preferencialmente en algunas direcciones o si los cristales están orientados aleatoriamente, ¿no es cierto? Las ODF, que lo usamos bastante. Estos ejemplos que les he traído, pues los hemos usado bastante en esta investigación, ¿sí? Y aquí uno de los aceros austeníticos que hemos estudiado, aleado con nitrógeno. Entonces podemos hacer ese mapa que les mencioné ahora, que se llama una figura de polo inversa o IPF. Aquí tendríamos el eje de zona, que sería un eje perpendicular a la superficie de la muestra. Ustedes ya saben que cada color está relacionada con una orientación de esos cristales en el espacio. Entonces, esta región tiene una orientación, esta región tiene otra orientación. Entre las dos debe haber un límite de grano. Esta región tiene una orientación, esta región tiene otra orientación. Entre las dos debe haber un límite de grano. Y así por delante.
entonces podemos saber las características de ese límite de grano, qué tipo de límite de grano es, cuánto es la desorientación entre los granos vecinos, etcétera, etcétera. En particular, aquí los quise clasificar entre contornos, cuyo reticulado de coincidencia, latis, contornos cuyos límites, cuyo reticulado de coincidencia es sigma 3. Eso quiere decir que si yo superpongo este reticulado en este, uno de cada 3 puntos coincide, sigma 3. O sigma 1, que es un contorno de pequeños ángulos, todo el mundo coincide, o otro sigma. O un contorno que no sea de ningún tipo de esos, lo llamamos un contorno no CSL, un límite no CSL, ¿no es cierto? Que serían los que están únicamente en negro. Entonces vemos aquí que hay más o menos un 60-70% de maclas, un 20 y tanto por ciento de límites no CSL y el resto de límites CSL1 o otro CSL. Ese es el tipo de material que hemos estado estudiando, ¿no es cierto? También podemos hacer, como él caracteriza, qué fase es esta o qué fase es aquella, entonces también podemos hacer mapas de fases, como está aquí, la roja es una fase BCC y la verde es otra fase, FCC. Entonces la forma como nosotros obtuvimos nuestro material fue que partimos de un acero 304 convencional o un acero 318 convencional. Este ejemplo aquí es para un acero 318 que comercialmente es un acero dúplex. Es un acero que viene con dos fases, aproximadamente igual proporción de BCC y FCC. Y en la superficie, bien en la superficie, nosotros le adicionamos nitrógeno a través de un tratamiento termoquímico. Entonces ustedes ven cómo la región que es únicamente austenítica va creciendo, va creciendo. Aquí es poco tiempo, más tiempo, aquí son 8 horas. Entonces va creciendo, creciendo. Entonces también usamos esa técnica para ver cómo se iba aleando con nitrógeno a través de ese proceso de estado sólido que nosotros usamos. Ocurre de que nosotros observamos de que ese desgaste al interior del material es anisotrópico. Entonces, en este capítulo vamos a hablar sobre esa anisotropía de ese desgaste por causa de la erosión por cavitación. Entonces, les traigo aquí un ejemplo de un acero 304 convencional, tal cual lo venden en la ferretería, pero solubilizado, y un acero 304 al cual le adicionamos 0.48% de nitrógeno en solución sólida, ¿no es cierto? Este ensayado por hora y media y este ensayado por 5 horas. Bueno, lo primero que salta a la vista es lo obvio, que ya les mencioné, que no nos vamos a detener eso en la charla, de que aquel que tiene nitrógeno pues es demasiadamente mucho más resistente que aquel que no tiene, ¿ok? Pero lo que yo quería que observásemos es que hay una gran anisotropía del daño. Hay granos en que el daño avanza muy rápido y hay granos que básicamente el daño no los afecta. Hay límites de grano en que el daño básicamente no los afecta y hay límites de grano que básicamente el daño los vuelve, la erosión por cavitación los vuelve chicuca, ¿no es cierto? Entonces observamos de que independiente de que sea o no aleado con nitrógeno, esa heterogeneidad, esa anisotropía se presenta. Entonces no es característica únicamente del material con nitrógeno, sino que es característica de esa estructura en sí. Y nosotros vemos cómo ese material sufre gran deformación plástica durante ese evento, ¿no es cierto? Entonces, esa capacidad de sufrir esa deformación plástica sin fracturarse es lo que hace que ese acero austenítico sea mucho mejor que el martensítico, así él sea más blandito. Entonces esta capacidad de formarse plásticamente es esencial para este tipo de desgaste. Nosotros observamos de que ese desgaste se iniciaba preferencialmente en ciertos límites de grano. Hay ciertos límites de grano que están perfectamente preservados, mientras que hay otros que están bastante desgastados, o al interior de los granos en ciertas regiones que son las trazas, las proyecciones de los sistemas de deslizamiento, las slip lines, las proyecciones de las slip lines que así llaman, ¿no es cierto? Eso lo observamos. Aquí observamos para un acero ya con más nitrógeno, 0.8% de nitrógeno, la misma región observada a diferentes tiempos de ensayo, 5 horas, 15 horas, 25 horas, ¿no es cierto? Obviamente un acero sin nitrógeno en menos de 2 horas ya se ha desgastado mucho más que un acero con mucho nitrógeno en 25 horas, ¿sí?
Pero observamos lo mismo, que hay unos límites de grano que luego desde el inicio ya empiezan a desgastarse. Entonces recuerden 5, 15 y 25 horas. De aquí para acá lo que varía es el aumento. Entonces esta región es esta foto. ¿Sí? Es la misma región siempre. Es la misma región siempre. Y esta región aquí es esta foto. ¿Sí? Este pedacito es esta foto. Entonces este pedacito es esta foto. Este pedacito es esta foto. Entonces nosotros observamos cómo hay regiones perfectamente preservadas y hay otras regiones que se dañan y observamos claramente que es un grano que es mucho más susceptible que los otros. Y observamos claramente que es un límite de grano que es mucho más susceptible que los otros. Tengamos cuidado. Pensaríamos que aquella región que se daña primero es la que más se va a desgastar, pero observemos aquí este pedacito se demoró bastante para empezar a desgastarse. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Pues que aquí en una implosión la tensión fue muy grande, pero que esa región no era particularmente débil, entonces se va a demorar mucho para desgastarse. Mientras que observamos que hay otras regiones, esta y aquí, que es particularmente muy susceptible, es decir, este límite de grano aquí es particularmente susceptible hacia esta región, no hacia la otra región. Esa fue la heterogeneidad que observamos allí. Aquí tenemos la misma muestra, la misma región. Aquí no hemos cambiado ni de muestra ni de región, sino que lo que tenemos es en la misma muestra de ahora, o bueno, muy parecida, un poco más de nitrógeno, visto a diferentes aumentos para poder que entendamos mejor. Entonces podemos ver aquí las proyecciones, como les decía, de los sistemas de deslizamiento, ¿sí? Esos los sistemas de deslizamiento, aquí no hay esta proyección, ¿sí? Vimos dos de ellas. Esos sistemas de deslizamiento pues conforman un triángulo isósceles, su proyección, obviamente, su proyección conforma un triángulo isósceles, ¿sí? Entonces un cristal, otro cristal. Y resulta que la desorientación de entre esos cristales parece ser que es clave para saber si la región entre esos dos cristales es resistente o no a ese daño, ¿no es cierto? Entonces la desorientación es clave, la deformación plástica es clave. Entonces cuando analicemos la resistencia al desgaste erosivo por cavitación es clave que el material sea duro para que no se deforme plásticamente, pero que al mismo tiempo sea dúctil para cuando se deforme no se fracture. Entonces necesitamos una combinación entre dureza y ductilidad. Combinación que no posee el acero martensítico, es duro pero no es dúctil. Entonces por eso ciertos materiales que no son tan duros son mejores que ese otro. Esa heterogeneidad, aquí cortamos esta muestra, cortamos y vimos la sección transversal y esa heterogeneidad, este daño que se produce aquí, pues en realidad ella se mantiene entre estos dos cristales, inclusive en la otra dirección que no estamos pudiendo analizar. Cuando miramos desde arriba nuestra muestra, esa heterogeneidad se conserva hacia abajo. Como les dije, nosotros también estudiamos la influencia de la deformación a frío y lo que observamos es que en el acero, con alto contenido de nitrógeno, 0.9% aproximadamente, el material que ha sido deformado a frío, que es este de aquí, pues es demasiadamente mucho más resistente que el material que no fue deformado a frío, que es este de aquí. Pero la heterogeneidad, y aquí va creciendo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces en esta sería 16 horas de ensayo, en esta sería 25 horas de ensayo, en esta sería 36 horas de ensayo. Ustedes recuerden que el acero convencional sin nitrógeno en 2 horas ya está peor que esto, ¿no es cierto? Si además de nitrógeno lo deformamos a frío, pues obtenemos un material que tiene un desempeño mejor que cualquiera de los recubrimientos duros que les mencioné a base de cobalto. El desempeño de este material es mejor que cualquiera de esos materiales, recubrimientos duros a base de cobalto que hay disponibles en el mercado. Y si además de eso tú manipulas la textura para que sea una textura adecuada, pues puedes obtener algo bien mejor. Y si tú le manipulas el tamaño de grano para que sea bien fino, pues puedes tener algo mejor todavía, ¿no es cierto? Entonces lo que quiero mostrarles es que observamos que el daño, estamos aquí observando el mismo contorno, mira, el mismo contorno,
el daño se da preferentemente en un grano y en el otro no se da tanto. Se inician esos contornos o dentro de los granos, pero hay unos granos que son claramente mucho más susceptibles. Y la deformación a frío no cambia esa heterogeneidad, esa anisotropía. También ocurre, obvio el daño se demora más tiempo para ocurrir, pero también ocurre en el material deformado a frío, ¿no es cierto? Entonces nosotros observamos cómo aquí hay una deformación plástica. Es como si un grano estuviese, como si entre los dos granos la deformación deforma uno, deforma al otro, y el límite de grano, obviamente, dependiendo de la dirección de ellos, pues el límite de grano es el que más va a sufrir, ¿no es cierto? Entonces, vemos aquí cómo hay unos límites que no aguantan tanto, se desgastan muy rápidamente, y hay otros que sí aguantan. En el siguiente capítulo, entonces, les quiero decir cómo fue que usamos la técnica de difracción de electrones retrodispersados para poder llevar una cuenta de ese desgaste erosivo por cavitación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos varias muestras, una muestra que especialmente la procesamos para que no tuviera textura, una muestra que especialmente la procesamos para que tuviera una fuerte textura, una muestra que estuviera deformada a frío, una muestra con más nitrógeno, otra muestra con menos nitrógeno. Cogimos varias muestras, seleccionamos varias microrregiones dentro de esa muestra y en la muestra sin cavitar hicimos el análisis EBSD, tomamos de allí la figura de polo inversa, tomamos los mapas de granos, identificamos uno a uno cada grano, aproximadamente 2000 granos por muestra, uno a uno cada grano los identificamos, les pusimos un número, identificamos uno a uno cada grano y seleccionamos únicamente aquellos granos que tenían una orientación muy cercana a los planos 1, 1, 1 paralelos a la superficie, los 1, 0, 0 o los 1, 0, 1, ¿no es cierto? Y también, después del desgaste, seleccionamos aquellos granos que estaban más desgastados, independientes de su orientación, seleccionamos aquellos granos que estaban menos desgastados, independientes de su orientación, para diferentes tiempos de ensayo. Se podrán ustedes imaginar la matriz de datos que construimos, una cosa de locos, para volver loco a cualquier uno. Nos demoramos casi 2 años trabajando entre varias personas colaborando para poder hacer ese seguimiento, porque no es nada fácil, tú coges la muestra, llevarla, hacer el ensayo de cavitación y volver a la misma región en el microscopio y volverla y llevarla y que todo esté homogéneo y tener esa trazabilidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que nosotros hicimos fue una trazabilidad, un trabajo de hormiguita para llevar una trazabilidad en eso. Como les decía, una de las muestras que ensayamos, propositalmente la procesamos para que tuviese una fuerte textura 101. Como les decía, este trabajo viene después de varias tesis, entonces en otras tesis ya habíamos aprendido a cambiar todos los parámetros del material, nitrógeno, textura, tamaño de grano, etcétera, etcétera. Es un trabajo de muchos y muchos años, yo diría que de décadas, ¿no es cierto? Entonces ya habíamos aprendido cómo obtener altamente texturada o sin texturar y queríamos ver si la respuesta del material altamente texturado sin texturar era diferente o parecida. Lo que las micrografías nos decían es que siempre era parecido, no importaba si tenía nitrógeno, si no tenía nitrógeno, si estaba deformado, si no tenía, pero la difracción de electrones retrodispersados pues nos permitiría saber si de hecho esa no dependencia con el estado termomecánico se mantenía o no. Y entonces hicimos un análisis de la evolución de los granos que se desgastaban más rápidamente, bueno, perdón, me referí mal, de los granos más deteriorados, hicimos un análisis de los granos más deteriorados en función del tiempo de ensayo, tanto para la muestra con textura cristalográfica como para la muestra sin textura cristalográfica. Obviamente la cantidad de granos que se van deteriorando pues aumenta con el tiempo, ¿no es cierto? Aquellos granos que se van preservando en algún momento pues se van a deteriorar. Entonces a medida que aumenta el tiempo, la cantidad de granos deteriorados, de límites de grano, perdón, la cantidad de límites de grano deteriorados es apenas obvio que aumenta con el tiempo, ¿sí? Apenas evidente que aumenta con el tiempo. Pero el resultado demasiado interesante que obtuvimos es
que independiente de que la muestra esté texturada o esté con poca textura o ninguna textura, los contornos, los límites de macla son mucho, pero mucho más susceptibles que los límites que no son CSL o que los otros tipos de límites CSL. Independiente del tiempo de ensayo, es decir, independiente de cuánto ha avanzado el daño, si está en sus primeras etapas o si ya está en etapas muy avanzadas, independiente de cuánto ha avanzado el daño, los límites de macla son mucho, pero mucho más susceptibles a dañarse que los otros tipos de límites de grano. Y esto fue un resultado pues bastante chocante. ¿Por qué? Porque por años y años los límites de macla se han tomado como límites especiales ultra resistentes a todo. De hecho, se les llama límites especiales, así se les llama, ¿no es cierto? Se supone que son ultra resistentes a todo. Resulta que esta es la primera evidencia en toda la literatura de que ellos en alguna cosa pueden ser los perversos, no los buenos, ¿no es cierto? Entonces aquí observamos cómo ellos son mucho más susceptibles al daño por cavitación, erosivo por cavitación, perdón, que los demás tipos de límites de grano, independiente de que la muestra sea muy texturada o independiente de que la muestra no tenga textura, independiente de que el daño ya haya avanzado mucho o independiente de que el daño ya haya avanzado poco, ¿no es cierto? Aquí tenemos más de 75% de granos de macla ya están desgastadas, aquí apenas vamos en un 25%, ¿no es cierto? Entonces, poco daño, mucho daño, siempre las maclas son las más débiles en esa relación. También observamos, perdón, ok. También observamos que ciertas orientaciones cristalográficas eran más susceptibles al daño que otras. Entonces, como les dije, en esa trazabilidad que hicimos, nosotros tomamos los daños que estaban más preservados después de determinado tiempo de ensayo. Si les muestro la gráfica a otros tiempos, es bastante parecida a esta, entonces solo traje a un tiempo, pero a los otros tiempos es muy parecida. Los granos más preservados y los granos más deteriorados. Y nosotros vimos muy claramente que los granos más preservados son aquellos cuyos planos 1, 0, 1 están aproximadamente paralelos a la superficie del material. Mientras que los granos más deteriorados son aquellos que tienen sus planos 100 o 111 aproximadamente paralelos a la superficie del material. Esto también es un poco contrastante porque en términos de propiedades mecánicas casi siempre uno busca este tipo de orientación para los granos. Y observamos aquí que no es una buena orientación cuando de erosión por cavitación se trata en aceros cúbicos de caras centradas a austeníticos inoxidables, ¿no es cierto? Entonces, vamos a repetir, se observó que la orientación cristalográfica del daño importaba, del grano, perdón, la orientación cristalográfica del grano importa. Ciertas orientaciones son buenas, otras orientaciones no son tan buenas. También analizamos la desorientación entre los granos, ¿no es cierto? La desorientación entre los granos y hicimos mapas de desorientación entre granos y también observamos que ciertos tipos de desorientaciones son peores que otras. Entonces, observamos que granos en el que el sistema de deslizamiento de uno es muy diferente al sistema de deslizamiento de su vecino, son la peor consideración, ¿no es cierto? El ejemplo que les ponía, si este se deforma de una forma muy diferente que este, la región entre los dos sufre mucho. Mientras que si los dos tienen sistemas de deslizamiento más o menos compatibles, la región entre los dos sufre menos, ¿sí? Entonces a eso lo llamamos nosotros, a eso fue que le atribuimos nosotros que las maclas son tan pasibles de sufrir desgaste erosivo por cavitación, porque una macla, si ustedes recuerdan, representa una rotación de 72 grados alrededor de un eje cristalográfico, o si mides un plano con el otro, pues va a haber una diferencia de 60 grados con ella, ¿no es cierto? 60 grados. Hay una desorientación bastante grande entre un lado de la macla y el otro lado de la macla, lo que hace que la incompatibilidad en la deformación plástica
justo en esa macla pues sea bastante mala, y lo que para nosotros es la evidencia del por qué esas maclas son tan débiles a la hora de resistir el desgaste erosivo por cavitación. Hemos llegado a la parte final de nuestra conferencia. Llevamos casi una hora de conferencia, entonces ya es hora de que digamos que podemos sacar a limpio. Primero, cuando tú aleas tu material con hasta 1.2% de nitrógeno en solución sólida, evitando precipitación de nitruros, cuando tú lo deformas a frío hasta en un 100% de reducción de área, cuando tú disminuyes el tamaño de grano hasta aproximadamente 5 o 10 micros, mientras más duro sea tu acero, más resistente va a ser a la cavitación por erosión. El daño erosivo por cavitación es altamente heterogéneo al interior de la microestructura. Como vimos, hay regiones muy dañadas, vecinas de regiones muy preservadas. Hay límites de grano muy dañados y otros muy preservados. Entonces, hay una heterogeneidad en la microestructura de ese daño. Esa heterogeneidad en el daño, pues corresponde a los granos. Entonces, la heterogeneidad de direcciones cristalográficas o granos es el causante de esa heterogeneidad en el daño. Y eso es porque hay unos granos con ciertas orientaciones cristalográficas que son más resistentes a aguantar ese desgaste erosivo por cavitación, en particular aquellos granos cuyos planos del tipo 011 son paralelos a la superficie de la muestra, son más resistentes a aguantar ese daño erosivo por cavitación, mientras que hay otras regiones, otros granos, en particular aquellos con sus planos 100 aproximadamente paralelos a la superficie de la muestra, o los planos 111 aproximadamente paralelos a la superficie de la muestra, que son más dados a sufrir daño erosivo por causa de esa cavitación, ¿no es cierto? El cambio de orientación de los sistemas de deformación plástica de un grano con relación al otro hace que el límite entre esos dos granos sea más resistente o menos resistente que los demás. Es decir, cuando hay una gran diferencia en la tensión resuelta de corte para la deformación plástica, ese límite de grano es muy susceptible a dañarse. De tal suerte que si ese límite de grano es una macla, pues es el más susceptible que vaya a dañarse en ese material. Era eso que yo les traía el día de hoy. Abro el espacio, abro el micrófono, abro el chat a sus preguntas. Por favor, sus preguntas nos alimentan, nos ayudan a crecer. No duden en hacernos sus preguntas por el micrófono o por el chat. Les recuerdo que me pueden contactar siempre que así lo quieran. Les recuerdo que en estos días de confinamiento la forma más fácil de contactarme es el correo electrónico o el teléfono. Esperamos ansiosamente que muy en breve nos podamos contactar de forma personal, ¿no es cierto? Abro el espacio a sus preguntas, bien puedan. Cualquier tipo de pregunta es bienvenida.